Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta sesión vamos a sumergirnos de lleno en la neurobiología de la adicción. Será un recorrido, la verdad, fascinante, que nos va a llevar desde los mecanismos moleculares más íntimos hasta su aplicación real, la que vemos en nuestra práctica clínica neurológica de todos los días. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo ha evolucionado el paradigma, de un fallo moral a un trastorno crónico. Luego, nos meteremos con la conducta, impulsividad, compulsividad y refuerzo. Desglosaremos el ciclo de 3 etapas: intoxicación, abstinencia y anticipación. De ahí a lo micro, genética, epigenética y las neuroadaptaciones moleculares. Tocaremos el tema de la neuroinflamación y la plasticidad sináptica. Y claro, cerraremos con la aplicación clínica, comparando el DSM-5 con el modelo ANA y viendo qué hay de nuevo en farmacogenómica y dianas terapéuticas. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo entendemos la adicción hoy en día? Para hacerlo es absolutamente necesario desmontar las viejas ideas. Vamos a analizar esa transición, que es crucial, de ver la adicción como un juicio moral a comprenderla por lo que la evidencia nos dice que es: un trastorno cerebral, una disfunción de circuitos neuronales. Miren este contraste, porque es muy potente. Por un lado, la visión antigua, ¿no? La adicción como un fallo moral. Pero por el otro, la ciencia, que nos muestra una realidad completamente distinta. Una patología de la plasticidad neuronal. O sea, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Es un trastorno crónico, recidivante. Y para que dimensionemos la urgencia, la cifra de más de 645,000 muertes solo por sobredosis de opioides en Estados Unidos, nos obliga como clínicos a abrazar este enfoque, el médico, el basado en evidencia. A ver, esta progresión es absolutamente clave para entenderlo todo. Al principio, ¿qué impulsa el consumo? Pues la búsqueda de euforia, un refuerzo positivo, claro. Pero con el tiempo, el cerebro se adapta. Ocurre lo que llamamos un cambio alostático. Es como si el termostato del placer se descalibrara. Y esto nos lleva a la fase tardía, donde el motor de la adicción cambia por completo. El consumo ya no es para sentirse bien, es para dejar de sentirse mal, es para escapar de la disforia de la abstinencia. Y es justo aquí, en este punto, donde la conducta se transforma de impulsiva a verdaderamente compulsiva. Ok, ya vimos el qué. Ahora, ¿cómo se construye este proceso a nivel neurobiológico? El modelo que tiene más validación hoy en día lo explica como un ciclo de 3 etapas. Y lo interesante es que cada una de estas etapas recluta circuitos neuronales muy específicos, que, como vamos a ver, están íntimamente conectados. Aquí lo tenemos. Este es el mapa del cerebro adicto. Fíjense, todo arranca con la intoxicación, el binge, que está dominado por los ganglios basales, el centro del hábito. De ahí pasamos a la abstinencia, a ese afecto negativo que enciende la amígdala extendida, nuestro centro del miedo y el estrés. Y finalmente, la corteza prefrontal se vuelve la protagonista en la fase de preocupación o craving, básicamente secuestrando la toma de decisiones. Lo más importante que hay que entender aquí es que la enfermedad progresa, se hace más fuerte, a través de una plasticidad maladaptativa que va reforzando estas conexiones patológicas. Vamos a la primera etapa. ¿Qué pasa en la intoxicación? Bueno, el consumo provoca una inundación masiva de dopamina en el estriado, y esto genera un fenómeno clave, la saliencia del incentivo. ¿Qué significa esto? Pues que se pasa del simple me gusta o liking a un lo necesito, un wanting motivacional intensísimo. Y aquí, atención, está la raíz de la cronicidad. Los estímulos del entorno, las pistas o cues, se asocian, se condicionan, tanto que pueden llegar a disparar la liberación de dopamina por sí mismos sin que la sustancia esté presente. Ahora, cuando el consumo se detiene, el péndulo oscila de forma violenta hacia el otro lado, la abstinencia. El sistema de recompensa, básicamente, se apaga. Hay una hipoactividad de dopamina en el núcleo accumbens, lo que causa anedonia. Y en su lugar se enciende un sistema potentísimo de antirrecompensa en la amígdala extendida. Aquí se liberan neuropéptidos de estrés, el factor liberador de corticotropina o CRF, la dinorfina, la noradrenalina. Todo esto sumerge al individuo en un estado de disforia e irritabilidad muy profundo. Y llegamos a la tercera etapa, la preocupación o craving. Esta está dominada por una corteza prefrontal que ya no funciona bien. Aquí lo que ocurre es un desbalance catastrófico. Por un lado, tenemos un sistema GO, el de arranque, mediado por glutamato, que se dispara con cualquier señal relacionada con la droga, y esto crea un craving insoportable. Y al mismo tiempo, el sistema STOP, el de freno, mediado por GABA y que es el responsable del control, se debilita. El resultado es un fallo total en la inhibición de impulsos. Es literalmente la tormenta perfecta para una recaída. Muy bien, ya entendimos los circuitos a gran escala.
Ahora es momento de bajar de nivel, de analizar las bases moleculares que hacen que este estado adictivo se perpetúe, que se vuelva crónico. Fíjense en esto. A nivel genético, la evidencia es contundente. La heredabilidad del riesgo de adicción va de un 40 a un 70%. Esto no es cualquier cosa. Polimorfismos en genes como el DRD2, que modula la sensibilidad de la recompensa, o el ALDH2, que es clave en el metabolismo del alcohol, pues son determinantes. Pero, y esto es importante, los genes no lo son todo. Ahí es donde entra la epigenética. Mecanismos como la metilación del ADN funcionan como interruptores, que pueden prender o apagar genes, alterando su expresión a largo plazo y con ello consolidando el fenotipo adictivo. Si nos vamos a lo molecular, hay un protagonista clave, el factor de transcripción delta FOSB. Su acumulación es como un interruptor molecular que estabiliza el estado adictivo, lo hace permanente. Al mismo tiempo, otras vías de señalización como la del AMP cíclico y la PKA se quedan activadas de forma persistente, y esto perpetúa la búsqueda compulsiva. Y bueno, un campo que ahora mismo está generando muchísimo interés es el de la neuroinflamación. La activación de la microglía, por ejemplo, a través de receptores como el TLR4, ya se sabe que no es solo una consecuencia, exacerba activamente el craving y distorsiona la plasticidad de la sinapsis. Ok, tenemos toda esta base neurobiológica tan sólida. La pregunta ahora es, ¿cómo llevamos todo este conocimiento a la clínica? ¿Cómo lo aplicamos en la evaluación y el manejo de los pacientes? Nuestro enfoque diagnóstico en la clínica también tiene que evolucionar. Miren, el DSM-5 es útil, claro, pero nos da un diagnóstico categórico. Es como una foto fija, basada en una lista de síntomas. El futuro, sin embargo, va hacia modelos como el ANA, la evaluación neuroclínica de adicciones. Este modelo, en lugar de solo contar síntomas, evalúa dominios neurofuncionales que se corresponden directamente con los circuitos cerebrales que ya vimos: saliencia de incentivos, emocionalidad negativa y disfunción ejecutiva. Es decir, pasamos del qué tiene el paciente al por qué lo tiene, y esto nos abre la puerta a fenotipar con mucha más precisión y, por tanto, a una verdadera medicina de precisión. Y claro, esta precisión en el diagnóstico nos lleva a horizontes terapéuticos completamente nuevos. La farmacogenómica, por ejemplo, ya es una realidad. Hoy podemos usar variantes del gen OPRM1 para saber qué pacientes van a responder mejor a la naltrexona. Pero esto es solo el comienzo. Están surgiendo dianas moleculares muy innovadoras. Pensemos, por ejemplo, en moduladores del glutamato como la N-acetilcisteína para reequilibrar esa disfunción ejecutiva, o incluso en terapias epigenéticas como los inhibidores de HDAC que prometen, imagínense, resetear esos cambios en la expresión génica que cronifican la adicción. Pero, ¿saben? Quizá el impacto más profundo de todo este modelo neurobiológico va más allá de los fármacos. Es la desestigmatización. Cuando entendemos y podemos explicar que la adicción es una disfunción de circuitos, el juicio moral simplemente se desvanece. Sentarse con un paciente y explicarle la biología del secuestro de su voluntad es una herramienta terapéutica increíblemente poderosa. Fortalece la alianza, mejora la adherencia al tratamiento, un tratamiento que, por supuesto, debe ser integral, combinando lo farmacológico con lo psicoterapéutico para poder abordar cada una de las 3 etapas del ciclo. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a destilar los conceptos más importantes, esos que de verdad definen la nueva neurología de la adicción y que deben guiar nuestra práctica clínica a partir de ahora. Los mensajes clave para llevarse a la práctica son 3, muy claros. Primero, la adicción no es una falla moral, es una patología de la neuroadaptación de circuitos cerebrales muy bien definidos. Segundo, el sello conductual, lo que la define, es esa transición de la impulsividad, que busca el refuerzo positivo, a la compulsividad, que busca escapar del refuerzo negativo. Y tercero, el futuro de nuestra especialidad en este campo pasa, sí o sí, por integrar la evaluación neurofuncional y la medicina de precisión en el abordaje diario. Toda esta revisión, por supuesto, está basada en la literatura científica fundamental del campo. Aquí pueden ver las referencias principales por si desean consultarlas y profundizar en algún punto. Esta revisión fue producida por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.